Más ideas que vibran en voz alta. Nuestras entrevistas, cobertura especial de Radio UNIAC para esta 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia, y me encuentro con colegas, además habitué, nos vemos más en Valdivia todos los años que en Santiago, Iván Pinto, académico, investigador, escritor y cofundador de La Fuga, una revista especializada en cine que está acá en Valdivia celebrando sus 20 años. Iván, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gusto volver a verte, nos hemos visto también en algunos programas de radio por acá, por allá, así nada, gracias por todo tu trabajo también, Antonella, fundamental. Bueno, además es muy bonito pensar que, claro, cuando te he entrevistado en general ha sido por publicaciones asociadas a La Fuga, sí. Porque La Fuga, además de ser una página web que ustedes pueden, una revista de cine en un momento además donde no había nada parecido a eso en Chile, ¿no? Nosotros con Cine Chile llegamos un poco después también, y me encanta la idea de que lo que hacemos en Cine Chile como enciclopedia interactúa con lo que hace La Fuga, que ustedes hacen sobre todo análisis. Hablemos un poco de lo que estaba pasando cuando a la Carola y a ti se les ocurrió decir, oye, hace falta una página que hable de cine. Muy buena pregunta, Antonella. Mira, nosotros últimamente en una evaluación retrospectiva hemos analizado ese momento, ¿cachai? Con mucha... porque en ese momento habían varios otros proyectos en realidad. Estaba Amigos, o N Amigos, como Fuera de Campo.cl, Analízame o Mabuse.cl. Ah, Mabuse me acuerdo, claro, por supuesto. Era un momento como de que la web se prometía como una promesa, ¿cachai? De cosas, ¿cachai? Que podían ser posibles y de conexión de comunidades, ¿no? Y nosotros creemos, nosotros sobrevivimos todo este tiempo, digamos, con navegaciones, teníamos una agenda quizás particular dentro de esta gama de revistas. Yo creo que quizás una mirada un poquito más quizás académica, sí, que venía del ámbito de las humanidades, pero que igualmente tenía que ver con hacer un proyecto de cinefilia, crítica, pero no del todo absorbida por la academia. Siempre tratamos de estar adentro y afuera, ¿cachai? Un poco. Y un poco pasó el tiempo y nosotros lo que hemos visto con cierto pesar, en verdad, es que no hay más proyectos, po. No han habido nuevos proyectos de revistas de cine en Chile, ¿cachai? Proyectos de revistas, de grupos de cinéfilos que se ponen a escribir, y eso para mí ha sido particularmente una preocupación, como sentir que tenemos 40 y algo esa generación, y que claro, después salió Cine Chile, obviamente que marca un hito dentro de esto, pero que después no ha pasado más, no hay como herencia, no hay como una pregunta ahí posterior. Yo creo que eso es algo que tenemos que pensar como medio, como campo, como gente que forma, cineteca, escuelas, ¿cierto? Etcétera, etcétera, porque tenemos que formar nuevas generaciones de crítica de cine, porque sin eso, sin esa conversación como expandida, sin ese espacio de diálogo, sin ese espacio de reflexión, el cine tiende a achicarse, ¿cachai? Como sí. Bueno, de hecho, tengo preguntas por ahí. Estaba pensando que también está Hora de Vuelta, el de la Universidad de Chile, asociada, no me acuerdo cómo se llama, Primer Plano, que es un histórico y que ahora volvió, pero claro, asociado a una institución, diríamos, claro, ¿no? Y lo que marca La Fuga y Cine Chile es que somos personas que estamos detrás de estos proyectos, y lo que explica también por qué es tan difícil sostenerlo. O sea, 20 años teniendo reuniones de pauta, generando contenidos que nadie te está pagando. O sea, todos nosotros vivimos de hacer otras cosas. Y por eso también explica que es tan difícil, ¿no? Entonces también preguntarte por ese apasionamiento que les ha sostenido durante 20 años. Bien, bueno, sí, igual ha habido distintos momentos, pero han habido distintas formas también de publicación, ¿no? En un momento éramos como medio blog, más contemporáneo, así más como contingente. Después descubrimos este sistema como de publicación como anual, con un número anual, con dossiers que trabajamos. Claro. Y efectivamente, claro, el grupo también de trabajo se ha ido expandiendo, ¿cachai? Hay Laura Latanzi, Wolfgang Cambonge, Felipe Blanco, se han integrado amigos, ¿cachai? A lo largo del trayecto. Y sin ese apoyo y sin esas ganas como de compartir, etcétera, ¿cierto? Como que no se podría, digamos, ¿no? Como que eso es muy fundamental. Un proyecto que también ha ido creciendo en la medida también de nuestras posibilidades, pero también de nuestros crecimientos, digamos, intelectuales, de nuestras interacciones con el medio, con el campo. Y con la vida, ¿no? O sea, como la paternidad, los matrimonios, los divorcios, los cambios de pega. Absolutamente. Y bueno, ha ido creciendo también en ambición, un poco más dentro de lo posible, nuestra colección de libros, ¿no es cierto? Actividades, talleres, todas estas cosas que como que nos gustan. Ahora, ¿por qué? Porque son porfiados. Nos gusta, nos apasiona un poco una discusión quizás nos fuimos dando cuenta de los frikis que éramos en la medida del tiempo,
porque nos gusta el cine, pero también nos gusta leer de cine, nos gusta como la teoría, nos gustan las cosas como las películas, justamente las menos mainstream generalmente, andamos como siempre buscando esas cosas como más raritas del Por eso Valdivia es un festín. Obvio, un festín para nosotros. Entonces, claro, también nos hemos pillado en esa conversa. Nos apasiona, por ejemplo, traducir autores, ¿cachai? Encontrar estos autores como interesantes, contemporáneos, y poder como trabajar y como pillarlos y traducirlos. También parte de esta rara afición cinéfila. Y yo creo que sí, que ahí hay como una pasión como por la crítica también. O sea, está por las películas, pero también como por el ejercicio de la crítica, de escribir crítica y de formar espacios de crítica, que es como un poco rara la visión. Sí, pero necesaria. Estaba pensando, tú y yo somos profes de historia del cine, y por lo tanto sabemos que hay hitos muy importantes que transformaron la producción cinematográfica a partir del diálogo con la crítica. Totalmente. Y eso hoy día es cada vez más escaso, ¿no? Totalmente. Y quizás tú y yo en lugares como Valdivia nos sentamos a conversar con los realizadores y le decimos, independiente de que escribamos luego al respecto, ¿no? Pero sabes que en tu película me apareció esto, me hizo referencia con esto otro, y seguramente te pasa también que el cineasta te dice, no había pensado en eso, no, ese sí es un referente, o etcétera. Entonces también hablemos de la importancia de ese diálogo entre crítica y producción. Es muy importante, de hecho, creo que sí, yo creo que las películas se completan de algún modo con esa conversación y con esa recepción, con esa forma de nomenclatura, también nominación. Obviamente hay un hito importante acá, que es el novísimo cine chileno en un momento, que ahí confluyó en un momento en Valdivia también, ¿cierto? También se lanzó ese libro acá, había una editorial comprometida, habían críticos comprometidos con eso. Después del libro, todos nos pusimos a discutir entre todos lo que estábamos perdiendo. No importa, existió el hito. Es parte de. Y es importante que haya existido ese momento, el novísimo, ¿no? Y bueno, de algún modo siguiendo eso, ¿no? Ahora, es importante, y es importante también para poder hablar de lo que funciona y de lo que ya deja de funcionar, ¿cachai? Eso también es una evaluación, que no tiene que ver con una evaluación normativa, esto está mal o está bien, sino que más bien tiene que ver con cómo el cine puede ir dando cuenta de su época, en términos de sus operaciones, ¿cierto? Y también lo que también va agotándose de algún modo también. Yo creo que es importante esa conversa sobre los modos de representar, los modos de narrar, y de qué manera las películas pueden ser agudas o no en representar, digamos, de algún modo lo contemporáneo, la época, el lenguaje, que es parte de la conversación quizás más específica de la crítica, ¿no? De la cinefilia y la crítica, ¿no? Sí, y te escucho, Iván, y también pienso que lo que funciona y lo que no funciona también pasa con la crítica, ¿no? Probablemente cuando tú y yo éramos chicos existían estos críticos que eran así como esto es o no es, y la película se murió. Y probablemente nosotros somos parte de una generación que abraza mucho más la subjetividad. O sea, te veo desde acá y a mí me parece que lo que no significa. Entonces también hablemos de eso, ¿no? De cómo se forma un crítico y cómo tú sientes que las voces que están en la fuga tienen una mirada específica que se alimenta de lecturas específicas y de otras cinefilias. Absolutamente. Lo que toca decir fue muy fundamental para el inicio de la revista. Nosotros reaccionamos, nuestra primera reacción de piel, digamos, fue como contra ese tipo de crítica muy normativa, muy como que declamaba y como que es, ¿no? El autor, o sea, un montón de categorías. Como con nota. Con nota y como lo que está bien está mal, ¿cachai? Con número de Doritos. Totalmente. Lo primero era generar un espacio de conversación expandido, ¿cachai? Después tenemos nuestros gustos y nuestras, ¿no? Acá uno se va, pero lo primero era eso, reaccionar a ese tipo de crítica. Y nos hemos movido ahí, yo creo que entre aguas, ¿cachai? Entre aguas, o sea, buscando salir de eso, buscando también de apuntar a lo académico, pero no del todo, ¿cachai? Hay como una nota a pie que no es académica, o sea, hay una cosa que es como trata de evitar ser la revista ya indexada, ¿cierto? De contenidos súper académicos, institucionales, mantenernos ahí un poquito entre aguas, ¿no? Mantener algo ahí, y ese juego es el goce de la fuga, ese es el juego de nosotros, eso es lo que nos mantiene como activos, ¿cachai? Sí. Descubrir cineastas nuevos y no sé qué, todo eso es parte del juego, pero sí, reaccionar a la crítica normativa, yo creo que tiene que ver con las nuevas funciones de la crítica en una era donde también el algoritmo, ¿no? Determina mucho lo que te tiene que gustar, lo que no, ¿cachai? Te recomienda como que te identificas con ciertas películas, pero otras no. Yo creo que la crítica es la que trabaja expandiendo, ¿cachai? Esos gustos, abriendo un poco las esferas, ¿cierto? Entre la vida, ¿cierto? Las películas, los tipos de imágenes, las épocas históricas, ¿no es cierto? Como de una manera más sucia, contaminada, ¿cierto? Y yo creo que eso es importante hoy en día, ese laboratorio como de reflexión, pensamiento, imaginación. Creo que es como fundamental hoy en día incentivarlo en clases, ¿no? En lectores, en distintas
secuencias que podemos pensar, ¿cierto? Sí, y además que pienso en esa actualización que ustedes llevan haciendo hace 20 años, que no solamente tiene que ver con decir, ok, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces vamos a hacer un blog, o vamos a hacer un dossier, o vamos a sacar libros, etcétera, sino también ir moviéndose del mismo gusto, ¿no? Porque no sé si te ha pasado, a mí también me ha pasado conversar con críticos que todo lo comparan a cierto cine que se hizo hace 40 años. No, total. Y es como, ay, pero... Entonces también el trabajo continuo de mantenerse activo, ¿no? ¿Cómo uno hace ese trabajo? Bueno, qué buena tu pregunta. Ni que te dedicara a esto también. Buenos temas, ya. Sí, es un constante como transformación del gusto a partir de tu conocimiento, vais buscando hacia atrás, vais viendo lo contemporáneo, tratar de expandir un poco también los criterios que te formaron de algún modo, ¿cierto? Como basales. Obviamente uno tiene una sensibilidad, yo a los 18, Wim Wenders, ¿cierto? Antonioni, todo eso era como el goce, pero también, ¿no? Como busco y me esfuerzo, por lo menos yo personalmente, a ampliar esa paleta de gustos para ir y claro, no, digámoslo así, el gusto no está obligado a ofrendar, ¿cachai? A ofrendar a nadie, ni nada, ¿no? Como que esta cosa de si es buena o es mala, o qué dice la película, o también el canon de lo que es bueno o es malo de acuerdo a el cine norteamericano, el cine de autor, vamos a imitar tal cosa porque lo hizo un japonés, no sé, ¿cachai? Creo que ahí esa autonomía del criterio, ¿cierto? Y la autonomía del gusto y desarrollarlo, ¿cierto? Como un espacio a larga escala, ¿cachai? Creo que es parte también del desafío de construcción, digamos, de audiencia, de espectadores, ¿cierto? Pero también obviamente de la crítica y la cinefilia. Ese es el lugar donde se pone a prueba, ¿no? En la que la escritura, de algún modo, es la que pone a prueba un poco ese ejercicio. Y ese tipo de escritura autoevaluativa, ensayística y de apertura, de búsqueda de algún modo, es también parte de la motivación, yo creo que uno ahí va como construyendo a lo largo, ¿cierto? De un recorrido, ¿cierto? Sí, además lo entretenido en el caso de las fugas es que ustedes se están leyendo entre ustedes también. Entonces, como hay una mirada editorial, hay uno, oye, respecto a tu artículo me pasa esto, no sé qué, o yo les gustaría, o no sé qué, también es un trabajo de ego importante, ¿no? De exponerse a la mirada del otro, el otro, no solamente al realizador de quien estás hablando o el público que te va a leer, sino tu par con el que estás construyendo esto. Absolutamente, y leemos todo. O sea, como que leemos harto los libros, es rara esa también afición, leer libros de cine en Chile, como que te gusta hacer eso encima, ya. Somos. Medio raro. No, pero nada, sí, totalmente es la idea, es la propuesta, ¿cierto? Una conversación colectiva, en diálogo, ¿cierto?, con el campo chileno de producción crítica, académica, de quienes estamos escribiendo, y también con un campo internacional latinoamericano, que también por suerte, eso ha sido bonito también, ¿no?, de la revista, como que ha ido generando una conversación Argentina, Bolivia, Chile, como que eso ha sido bonito también para nosotros, como tener esa conversación, como comillas, latinoamericana. Ahora, hace poco nos invitaron a una revista que se llama Taipei en Argentina, que está muy buena, un proyecto también muy cinéfilo y muy aplicado. Hicieron una serie de podcasts que se llama Continente Crítico sobre las revistas de cine latinoamericanas, de todos lados, de Brasil, de Perú, de Ecuador, y muy bonito proyecto. Dices, bueno, ves como todas las fotos y dices, pucha, que nos falta esa como contaminación latinoamericana, ¿cachai? ¿Qué estaba pasando allá? Que hay grupos muy similares a ti que se formaron en distintos momentos, ¿cachai? En realidades muy disímiles, muy precarias algunos y otras más como, claro, más afortunadas, como con tradiciones como Brasil o Argentina. Pero hay eso, ¿no? Hay una pulsión, yo creo que existe en diversos lugares, y eso también es importante vernos, porque nos espejeamos también en Chile. O sea, porque que sería bonito que hubiera más proyectos, como incentivar un poco esa cultura como cinéfila, ¿no? Sí, no, además, y ahí tenemos siempre la gran deuda de la asociatividad, ¿no? Es como que igual nosotros acá como que igual nos cachamos entre todos y como que nos vemos e intercambiamos, somos jurados en distintos festivales, etcétera. Pero también esta idea de decir, tenemos un par con quien dialogar. Sí. Y pensaba en la urgencia de eso en un momento en donde, claro, yo decía, nosotros nos criamos en un mundo de una crítica muy evaluativa y muy definida y muy blanco y negro, pero que existían los medios. Sí. Entonces, en los noticieros, quizás aquí la juventud le va a dar ataque, pero en los noticieros había críticos de cine, en todos los diarios, había más revistas, ¿no? Sí. Y hoy día a mí me da la impresión, Iván, y te lo presento como hipótesis para saber qué opinas, ¿no? O que está aquello que están haciendo ustedes, ¿no? Porfiadamente, sacrificadamente, con una mirada un poco más profunda, o radicalmente al otro lado, con el mundo de los influencers que tomaron el espacio que abandonaron un poco los medios. Y
yo me he metido a investigar eso, especialmente en el mundo de los libros, y hay de todo, ¿no? Pero también me ha pasado con los influencers de cine que van a las premiers, a mí me da un poco de ataque y me pongo súper señora, que se sacan la foto, que hacen el reel y no sé qué, y que después a la mitad de la película se ponen a conversar. Me ha pasado. Y los quiero matar. Porque es como a ver dónde está tu amor por las películas. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Además de buscar seguidores, ¿no? Pero ¿qué te pasa a ti con el cine? Yo creo que ahí también hay una tensión hoy día. Yo creo que es buen punto. Yo creo que hay que asumir quizás estratégicamente ese espacio como YouTube, Instagram, como que esas personas también tienen que, comillas, educarse en esto, como, y entender lo que es, ¿no? ese medio para poder como difundir, ¿cierto? Y profundizar un poco ese conocimiento, aunque sea la manera de YouTube. Yo creo que eso es necesario, muy necesario, absolutamente. muy importante. O sea, por eso digo hay de todo, porque hay algunos que son súper buenos y que hacen la pega y que se nota el amor y que se nota la búsqueda y que se notan las preguntas. Total. Yo creo que tengo cierta resistencia a los que van solo por el glamour. No, obvio, evidentemente ahí hay un tema. Ahora, tengo confianza que va a venir esa generación de youtubers, tiktokers que van a entender cómo utilizar esos recursos para poder, nuevamente, ¿cierto? Generar tradiciones, discusiones, profundizar un poco más, ¿cierto? Tratar de pensar un poco más esta cuestión, ¿cachai? Más allá de eso. Yo, bueno, traté el año pasado de hacer un canal de YouTube. ¿Y cómo te fue? Es que es mucha pega. Es mucha pega. Por eso también yo les tengo mucho respeto a los que lo hacen con cariño y en serio y que están buscando. Sí, lo que me pasa es que como que me toca más de alguna vez estar en una premiere, una muestra de prensa y decir, a ver, pero ¿qué está haciendo acá si no quiere ver la película? No, ¿no? totalmente, sí, po. Bueno, habrá que igual insistir, habrá que, ¿no es cierto?, formar, quizás es un espacio que hay que formar, también ayudar a formar desde los lugares que nosotros estamos, más institucionales, como ayudar a formar un poco cómo se construye una mejor esfera de discusión, redes sociales, internet, etcétera, para construir esa recepción, ¿cierto? Que necesita el cine chileno y el cine en general, ¿cierto? Sí, como, y además pasar de los formatos, ¿no? Porque estoy pensando, nosotros acá en Radio UNIAC, no sé si has visto nuestros fabulosos reels, y hay un grupo de estudiantes de tercer año de periodismo que están yendo a las premier, que están haciendo reels con eso, que están escribiendo críticas también, en el formato que se puede para redes sociales o para una web, una columna de una plana y media que no tiene nada que ver con un ensayo como los que podemos leer en La Fuga, en que también hay cosas más cortitas que uno puede leer. Y está fanzine que sacaron para celebrar los 20 años y para cerrar quería hablarte de la celebración, los 20 años de La Fuga. ¿En qué está? ¿Qué les ha pasado con esto de hoy? Llevamos 2 décadas. Dijimos, nosotros cuando cumplimos 10 no hicimos nada, cuando cumplimos 15 hicimos alguna cosita en la web y para los 20 años dijimos, ya son 20 años, ¿cachai? Tenemos que hacer algo, estamos contentos igual. Somos malos pautos, así como autocelebrarnos, pero estamos con varias actividades. Bueno, hoy día tenemos un panel de crítica de cine en FIC Valdivia, con Víctor Guimaraes, Víctor Oyarzún y Lucía Salas. Y el 21 y el 22 también de octubre, la próxima semana, vamos a estar en la Universidad Mayor lanzando el libro de Albertina Carri, y el 22 con un panel de crítica y curaduría con gente de España, de Perú, y con la proyección de la última película de Alexandra Cuesta, que se llama Manu. Nuestra forma de celebrarnos no fue como juntarnos a hablar de nosotros, de algún modo y hablar hoy que somos bacanes, sino que más bien fue tratar de generar espacios de conversación con amigos y tratar de pensar un poco el presente, que también es el perfil del fanzine, ¿no? A los que lo logren leer, porque viene un poco con una chica, lupa incluida. con lupa incluida, hay muchos amigos aquí que, digamos, se entusiasmaron en pensar un poco el presente de la crítica, ¿cierto? ¿Para dónde va la crítica? ¿Existe la crítica todavía? En fin, las preguntas que un poco nos mantienen activos, y eso es un poco la celebración, como mantener estos espacios de conversación y dialogar con amigos, ¿cierto? Esa es la forma de celebrar. Sí, yo creo que también es muy bonito como mirar para atrás y decir, no sé en qué momento pasaron 20 años, pero al mismo tiempo decir, pero mira, está todo esto, ¿no? Está la colección de libros que ustedes sacan con metales pesados, ¿y cuántos números son ya a esta altura? Llevamos 11 libros ya, oye. Un montón de libros. Caleta de libros. Pero yo no los tengo todos, Iván Pinto, tenemos que hablar. Yo tengo un paquetito, Antonella, ahí, que no, me ha faltado el tiempo, pero hay unos libros para ti. Bueno, y ahí volverás, te invitaremos ahí al estudio de Radio UNIAC para que hablemos de eso. Muchas gracias por pasar aquí a nuestro puerto solar que nos ha recibido en Valdivia. Maravilloso.